Vamos a charlar un poco de este tema que es, bueno, toda esta violencia que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Esta cuestión de el conflicto palestino-israelí, que pareciera que siempre, ¿no es cierto?, son estos vecinos en guerra, siempre estamos escuchando sobre ese tema. Hoy yo les cuento que es el día de la independencia, es un aniversario de la independencia de Israel, este 14 de mayo, y sin embargo el 15 de mayo, es decir, mañana, arranca lo que se conoce como la Nakba. La Nakba es el día de la catástrofe para los, las y les palestinos, con esta creación del Estado de Israel que vino a irrumpir en sus hogares, ¿no? ¿Por qué vemos esta violencia en estos días? Bueno, sabemos que todo empezó específicamente con una cuestión que algunos llaman el desalojo de algunos vecinos palestinos del barrio de Sheikh Jarrah. Este es un barrio en Jerusalén. Y cuando hablamos de desalojo y no desalojo, es que en realidad no estamos hablando de como si estuviésemos en Argentina y se quisiera desalojar a unos vecinos de un barrio, ¿no? Sino que estamos hablando de un lugar que es disputado, que Israel quiere, pretende plantear como una ciudad que es suya, como es Jerusalén, cuando internacionalmente esto no se reconoce así. Jerusalén está dividida, es un lugar sagrado, y lo que venimos viendo es que después de este desalojo, hubieron una serie de protestas y después lo que yo les contaba a principios de la semana, que era esto de las fuerzas israelíes entrando a uno de los lugares más sagrados del Islam, como es la mezquita de Al-Aqsa. Veíamos ahí como tiraban con de todo, como decimos, ahí a la gente que estaba orando, a la gente que estaba protestando. Esto después trajo una escalada terrible, ¿no? Obviamente la persecución y la represión de estas protestas también trajo una respuesta desde la franja de Gaza, desde el grupo de Hamas también lanzando cohetes, desde Israel lanzando misiles, una cuestión que, bueno, nos viene que vemos inundadas las redes de violencia, ¿no? Vemos que, quizá para darte el puntapié de los números, hasta ayer, por lo menos, hablábamos de 8 muertos en Israel y hablábamos de 119 muertos en Palestina. Yo no sé si eso ya, esos números, esa diferencia de números, ya les habla de un conflicto que es sin dudas asimétrico. Pero en esto de que venimos viendo linchamientos, que venimos viendo violencia, yo les prometía que íbamos a hacer un bloquecito de tratar de explicar los trasfondos de esto. Yo sé que a veces para algunas personas puede ser como medio aburrido, pero esto es para que entendamos que no se trata de peleas callejeras, no se trata de dos bandos que están ahí, bueno, en una cruzada de fuego y listo, que se trataba de un desalojo o que están en las mismas condiciones, para nada, para nada. Y por eso nos tenemos que retrotraer un poquito a lo que tiene que ver con el siglo pasado, ¿sí? Nosotras, yo les decía que hoy se cumplía un aniversario de la independencia de Israel. Bueno, en realidad lo que tenemos que pensar es que la región de Palestina pertenecía al Imperio Otomano, ¿no? Cuando estamos hablando en realidad a principios, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos planteando que toda esta región pertenecía al Imperio Otomano. El Imperio Otomano, como ustedes saben, cae en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y esta zona estaba mayoritariamente ocupada por árabes. Eso es un punto muy importante a recalcar, ¿no? Después, en los años 20, empieza una inmigración bastante importante de distintas personas de religión judía. Sabemos que el pueblo judío fue siempre perseguido, que no tenía su lugar en el mundo. Y hace rato venían como con un proyecto de decir como, bueno, ¿dónde nos instalamos en el mundo, ¿no? ¿Dónde creamos nuestro propio lugar? Porque somos un pueblo perseguido, etcétera. Acá un dato de color. En algún momento los grupos sionistas pensaron a la Argentina como un posible lugar donde emplazar el Estado judío. O sea, ustedes piensen lo que habría sido, ¿no? Vemos esa violencia allá entre israelíes y palestinos. Imagínense qué pasaría si a la Argentina le hubiese tocado ese destino, que fue en algún momento la idea de estos grupos sionistas. Y lo que vemos es que, bueno, el Imperio Otomano, como les decía, se desintegra en la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas se reparten la zona y básicamente la Sociedad de las Naciones, que es este anticipo de la ONU, termina, digamos,
dándole al Reino Unido el mandato para administrar el territorio de donde estaban, digamos, en ese momento los árabes, ahora con una mayor población judía también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Claro, tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos el horror del Holocausto, que fue terrible lo que pasó y que evidentemente todo este pueblo había que resarcirlo de alguna manera, ¿no? La humanidad le había hecho un daño tremendo. Y entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, hay que crear un Estado judío y lo vamos a crear acá, en esta zona, en esta región donde estaban los árabes ya hacía mucho tiempo. Y si ahí la ONU plantea un plan de partición, ¿sí? Este plan de partición, para ceder a esta presión de crear el Estado judío, lo que hace es dividir el territorio a la mitad, y ni siquiera a la mitad, porque era un porcentaje bastante mayor para la población judía, y decía, bueno, esta tierra la dividimos y una parte es para ustedes y una parte es para ustedes, ¿no? Lo dividimos así. Este plan nunca se aceptó. Ahora, yo quiero que esclarezcamos esto. A ver, es como si entraran a tu casa de repente, ¿no es cierto? Y te dijeran, bueno, ¿sabes qué? Estas personas que están sufriendo unas desigualdades tremendas, la mitad de tu casa y un poquito más de la mitad va a ser para ellos y la otra mitad va a ser para vos, ¿no? De ese tipo de desigualdad estamos hablando. ¿Y qué pasa? Obviamente los árabes y los países árabes no reconocen esto de ninguna manera, les parece una injusticia, pero en 1948, es decir, un tiempo después de este plan de partición, un día antes de que expirara el mandato británico sobre Palestina, los israelíes directamente declaran su independencia. Unilateralmente, ustedes pueden ver ahí el video de Ben Gurión diciendo, desde hoy en adelante, esto es Israel, este país es Israel. Obviamente te imaginarás que desde ese mismo momento arranca la primera guerra árabe-israelí. En ese mismo momento, obviamente, por lo que sucedía, por eso se plantea que desde la creación del Estado de Israel nunca se vivió en paz. O sea, ahora ves como momentos, ¿no? Sí. Pero no es que, de repente hay una crisis ahora. Y por eso es tan importante irnos para atrás. En ese momento, con esa primera guerra árabe-israelí, Egipto, Jordania, Siria y el Líbano invaden este territorio, el territorio previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se reduce a la mitad porque pierden esa guerra, y allí comienza lo que el 15 de mayo se celebra como el Día de la Nakba. La Nakba significa el día de la catástrofe. ¿Y por qué es una catástrofe? Porque hablamos de por lo menos 700.000 palestinos que tuvieron que dejar sus casas. Hoy la ONU contempla que son más de 5 millones de refugiados que tienen que ver justamente con los hijos, los nietos de estas personas que tuvieron que dejar sus casas. Yo les cuento que hoy en día, justamente si ustedes ven en algunos reclamos palestinos a gente como sosteniendo una llave, es porque la gente es lo único que se pudo llevar a veces de sus casas, y entonces la llave es un poco como el símbolo del derecho a volver, ¿no? Yo he estado por la zona, he estado haciendo algunos recorridos y trabajos periodísticos ahí, y uno puede ver a veces incluso la imagen de la llave en las entradas de algunos campos de refugiados que simbolizan eso, una patria que no se olvida, un hogar que te robaron, un lugar al que querés volver. Y esto no termina ahí la historia, porque en 1967, y les estoy haciendo un recorrido como muy rápido, muy al tuntún, pero en 1967 tenemos la famosa Guerra de los 6 días. Esta guerra tiene que ver con, un nuevo intento de parte de los países árabes de poder recuperar esa tierra que perdieron. ¿Y qué pasa? Bueno, vuelven a perder en realidad en esta guerra, y acá es tremendo porque Israel multiplica el tamaño de su territorio y le quita porciones de tierra a Egipto, a Siria, a Jordania. Se sigue acumulando, ¿no es cierto?, todo este territorio. Tenemos después otra guerra en 1973, que es la guerra del Yom Kippur, que ahí la coalición árabe lanza un ataque sorpresa en un día que es muy importante para la religión judía, el Yom Kippur. Un poco lo mismo que han hecho ahora las fuerzas israelíes, invadiendo durante el Ramadán, reprimiendo nada más y nada menos que en la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las mezquitas más importantes en términos de lo sagrado para el Islam. Lo vemos ahí también.
¿Y qué pasa con todo esto? ¿Por qué contamos esto? Porque las Naciones Unidas no reconoce todo este territorio que Israel ha ido cooptando con violencia, digamos, ¿no es cierto? De hecho, las resoluciones de la ONU, hay como un montón de resoluciones de la ONU ahí con respecto a este conflicto, pero vemos sobre todo una de las más importantes, que es la resolución 242. Se lo digo para que usted lo googlee también, para que no piense que esto es una cosa de puras opiniones. Hay resoluciones de la comunidad internacional. La resolución 242 dice que Israel se tiene que retirar de los territorios que ocupó en la guerra que yo les conté recién, la guerra de 1967. Dice que bueno, a ver, sí reconoce al Estado de Israel y reconoce el derecho al Estado de Israel de vivir en paz en esas fronteras, pero en las fronteras de antes de 1967, no en todos estos territorios que ha ido acumulando Israel a lo largo del tiempo. Ahora, yo les cuento esto, ¿no? Esto es un poco la cuestión como, bueno, de qué fue pasando con las guerras y todo eso. Ahora, ¿por qué cuando hablamos de desalojo no es tan así, ¿no? Lo que vemos es que Israel ha tenido una última estrategia de ocupación que es la anexión de territorio, ¿no? La anexión de territorio, ¿cómo lo va haciendo? Con asentamientos ilegales. Y esto yo se los cuento, no es una cuestión solamente de lo que uno lee, ¿no? Yo les contaba que yo recorría el lugar y si uno va por las callecitas de este territorio, que es territorio palestino, ¿sí? Están divididos todavía estos territorios, cuando uno va por estas callecitas, uno va viendo a lo largo de la ruta distintos como barrios en la parte que se supone que es Palestina, ni siquiera les estoy hablando de los territorios que Israel ya ocupó y que la ONU no reconoce como parte de Israel, incluso, como les decía antes, que la ONU no reconoce a Jerusalén como capital de Israel, ¿sí? O sea, si ustedes escuchan a un periodista diciendo estas represiones que se están dando en el marco de la ciudad sagrada de Israel, eso no es así, la comunidad internacional no reconoce a Jerusalén como parte de Israel, es un territorio en disputa, pero lo que vemos son una nueva estrategia de ocupación, que es decir, ya no te ganamos tierras simplemente porque vamos con un tanque y decimos, plantamos bandera y esto es nuestro, ¿no? Lo que empieza a pasar es, empieza a construir barrios, así, de repente, en el medio de tu territorio, en el medio de tus montañas. Y así, lo que vemos es que el mapa de Israel y Palestina ha ido cambiando con el tiempo. Cada vez más Israel ha anexado muchas más partes de territorio y ahora lo hace a través de esto, a través de construir donde quiere asentamientos con muchísima seguridad y decir, esto es nuestro. Entonces lo que vemos es un Israel que intenta hacer desaparecer del mapa a Palestina y a las personas árabes y a los refugiados. Lo que vemos en el caso de Sheikh Jarrah es específicamente un lugar de Jerusalén donde intentan hacer esto. Entonces, ¿por qué les cuento un poco esta historia? Porque esto tiene que ver con decir, no se trata de, un simple desalojo que esté en disputa en las cortes israelíes, sino que se trata de seguir justificando a personas que ya se habían tenido que ir de sus hogares, ¿entendés? Y que terminaron en estos barrios y que encima los vuelven a querer sacar a través de las cortes, que son cortes israelíes, no es la justicia como este concepto sagrado, no es la comunidad internacional, son las cortes de la fuerza que ocupa, ¿no? Anexando más territorio. Y esto no está mal por una cuestión de opinión. Israel está cometiendo crímenes de guerra, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen las Naciones Unidas, lo dicen muchos actores de la comunidad internacional, lo dicen cientos de organizaciones sociales. El tema es que, claro, Israel está apoyada financieramente muy fuertemente por los Estados Unidos, en concepto de donaciones, no es que Estados Unidos le da esa plata a cambio de tal servicio, a cambio de tal producto, no. Lo que hacen es financiar directamente lo que muchos analistas consideran un apartheid. ¿Por qué hablamos de apartheid? Porque hay ciudadanos de primera y segunda clase en un mismo territorio. Porque en un mismo territorio hay reglas para las personas judías y hay reglas para las personas de otras religiones, para los árabes, conviviendo en los mismos espacios. Bueno, eso lo vimos con la vacunación, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Cuando ustedes ven que
se trata como un ejemplo la vacunación israelí, que sin duda en términos epidemiológicos lo es, si hablamos de que lo hicieron sin vacunar a la población palestina, ¿no es cierto? Y Israel tiene una obligación bajo el derecho internacional de vacunar a esa población también, porque es la fuerza que ocupa, ¿no? ¿Y por qué se dice que está violando el derecho internacional? Está violando las convenciones de Ginebra, Israel, al crear estos asentamientos ilegales que yo les contaba, ¿no? Porque lo que está haciendo es, miren qué cínico todo, que está trasladando a su propia población, ¿sí?, a partes de territorio que no le pertenecen. ¿Y qué es lo que quieren de esta manera? Decir después, che, en realidad esto está ocupado por judíos, así que esto es territorio de Israel. Y aparte eso, expone a la gente, a los judíos que van, digamos, a esos lugares que son de Palestina, sí, los expone a niveles de violencia y inseguridad tremendo, porque los está poniendo como, ¿quién dice?, como escudo humano, digamos, o sea, son como fichitas que va el gobierno de Israel como poniendo en lugares. Esto me gusta pensarlo como esto que planteabas, Bianca, de una especie de tag, ¿no? Donde vamos poniendo fichitas. En realidad lo que hay que entender es que hay mucha seguridad en estos asentamientos israelíes, muchísima. Entonces, lo que hacen justamente es crear como esta especie de fortalezas, ¿no?, para que no puedan pasar, y que de alguna manera ir copando todo este territorio. Y te cuento un dato así anecdótico que es tremendo y es cínico y es terrible, que es que uno ve, cuando uno va por las callecitas de Palestina, que todas estos especies de barrios que están como en altura, que son estos asentamientos ilegales, todos, por ejemplo, tienen techos rojos. ¿Por qué es esto? Porque entonces a la hora de bombardear, Israel sabe dónde puede y dónde no debe bombardear porque está su propia gente. De estas cosas estamos hablando, ¿no? Y por eso cuando ustedes ven estas imágenes de fuego cruzado, no se trata de, ahora estaban peleando por los querían desalojar y entonces se aumentaron las tensiones, no. Hay una situación estructural de un territorio ocupado y una fuerza que ocupa, ¿sí?, y que internacionalmente está reconocido de esta manera. No es una cuestión de opiniones. Entonces, cuando ustedes escuchen a todos los medios pro-israelíes de este país, tengan mucho en cuenta eso. No estamos hablando de un episodio de violencia, estamos hablando de una protesta que tiene que ver con una cuestión estructural de gente que ya ha pasado por todo. O sea, ya al pueblo palestino no le queda más por vivir en esto. Cuando ustedes escuchan que el grupo terrorista Hamas está bombardeando, está tirando cohetes hacia Israel, ustedes piensen en esto. Me pasaba nuestro compañero Julián Mendoza un dato que me parece súper interesante, que es que ustedes escuchan la Franja de Gaza, ¿no? La Franja de Gaza, Palestina está compuesta como por dos territorios grandes. Por un lado tenemos a Cisjordania, después como que en el medio está Israel, y después hay un pedacito muy chiquitito que es la Franja de Gaza, que es desde donde están lanzando los cohetes a Israel. El dato que me pasaba Julián, que me parece súper interesante para que ustedes tengan una idea: Gaza tiene una superficie de 385 kilómetros cuadrados. Esto es poco más que el departamento de Rawson, ¿sí?, para que ustedes dimensionen. En este territorio hay alrededor de 2 millones de personas, para que ustedes piensen en el hacinamiento que viven, y viven allí bajo un bloqueo terrestre, naval y aéreo impuesto por Israel. A esta zona, la Franja de Gaza, se le llama la cárcel a cielo abierto más densamente poblada del mundo. Entonces, cuando ustedes escuchen que el ejército israelí es benevolente, acá Andrés Cayet nos dice, Israel es de los pocos ejércitos que nunca fue vencido. Realmente tiene un ejército tremendo. O sea, la tecnología militar que tiene Israel es tremenda. De eso hablamos cuando hablamos de la asimetría del conflicto también, ¿no es cierto? Cuando ustedes escuchen qué benevolente que es el ejército israelí, que te avisa antes de bombardear un edificio, piensen que estamos hablando de 2 millones de personas en un territorio de 385 kilómetros cuadrados, y que entonces hablamos de edificios de gente muy hacinada. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, Israel te dice, vos imagínate esto, lo vamos a trasladar a lo humano, ni siquiera a plantearlo desde la geopolítica. Ustedes piensen esto, vos vivís en tu edificio, ¿no? El vecino de más abajo, Israel tiene un dato de que quizá está
complotando con el grupo que está involucrado en las actividades del grupo Hamas, que es el grupo que gobierna, es un brazo militar, es un brazo armado, pero es el grupo que gobierna en esa región, en la Franja de Gaza. Se enteran y dicen, ¿sabes qué? Tu vecino del primero B está relacionado con eso. Te llamo 10 minutos antes de bombardear el edificio y te digo, salí, porque voy a bombardear ese edificio. ¿Qué agarrás? ¿Agarrás a tus hijos? ¿Agarrás los certificados de nacimiento? ¿Agarrás, no sé, un tarro de comida? ¿Entendés? ¿Qué haces? Y entonces vemos como un misil, cuando ustedes vean estos números, porque te dicen de repente 150 cohetes desde Gaza y Israel mandó estos poquitos misiles, ¿no? Como el ejército benevolente. Ustedes piensen esto, cuando los misiles de Israel derrumban edificios enteros, ¿sí? Edificios enteros donde vive gente, donde es población civil. No estamos hablando de que bombardeaste un edificio donde hay actividad terrorista en los 12 pisos que tiene, no sé, ¿no? Estás hablando de población civil y claro, en cambio Israel tiene un nivel de defensa tremendo, tiene, bueno, todo esto que ustedes cuando ven, hay muchos videos que ya se vuelven casi irrisorios de los israelíes interceptando los cohetes que vienen de Hamas, que realmente es una tecnología militar tremenda, que los destruye en el aire a los mismos cohetes, ¿no? Y hace que no lleguen. Ahora ustedes piensen, los videos que vemos llegar desde esas zonas son israelíes mostrando como, mirá qué loco, mirá cómo les destruimos los cohetes, y las imágenes que vemos llegar de Gaza son edificios enteros desplomándose, ¿sí? Eso nos da un poco la cuenta de qué está pasando en esta zona. A ver, abarcamos esto súper rapidísimo y contando algunas aristas. Es un conflicto que tiene muchas más aristas que esta. Si quieren saber más de este tema, vayan a mi Instagram, @melisatrad, TRAD, porque en mi Instagram yo hablo muchísimo de este tema. Tengo varios videos de una serie sobre el conflicto palestino-israelí para explicar todos estos temitas puntuales y los que nos quedaron pendientes, y porque también ahí me pueden acercar algunas preguntas para que sigamos reflexionando sobre un conflicto que es asimétrico, que no es una pelea entre dos bandos, ¿sí? Que estamos hablando de una fuerza que ocupa y una fuerza que es ocupada. Estamos hablando del apartheid israelí. Muchísimas gracias a ustedes por prenderse. Sigan divulgando sobre este tema. Necesitamos realmente que esté esta otra mirada también en las redes sociales y en los medios de comunicación. No puede ser que sigamos escuchando a los mismos medios o desinformados o abiertamente pro-israelíes. Necesitamos tener la otra parte de este tema también. Así que me saco el barbijo porque ya estoy sola en el estudio. Nada, sigan con esto, sigamos compartiendo. Me parece que es el deber que tenemos también desde Latinoamérica